Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto por la vida. Hermanos, ayer, que era culto de jóvenes, ayer era culto de radical, vieran que yo salí súper bendecido. Y a los chicos que estuvieron ayer en el culto, súper bendecido. Y principalmente, no quiero decir exclusivamente, pero principalmente con el culto de los chiquillos de menos de 18, el de 13 a 18. Yo ayer subí al culto, estuve en el culto, me encantó todo lo que hicieron me encantó, pero principalmente quiero contar un testimonio. Ayer, y sé que me van a criticar por el testimonio, sé que probablemente, porque hay gente que no comparte esto, pero de ahí es lo que el Señor pone en mi corazón y de ahí, si así es, que así sea. Ayer, después del culto, se me acercó una persona y me dice, vieran que ayer durante el culto empezó a manifestarse la presencia de Dios y algo estaba cayendo del techo. Cuando usted tiene muchos años en el Señor, usted al principio, para los que estuvimos hace muchos años en la iglesia, la manifestación de la gloria de Dios era cuestión de todos los cultos. Y éramos tal vez una iglesia muy pequeña y muy caótica en muchas cosas, pero era glorioso. Llegaba gente endemoniada, llegaba gente tal vez ministrada parte de su vida por algo espiritual y salía libre, veíamos salvación, veíamos la gloria de Dios en general y veíamos manifestaciones físicas de la presencia de Dios. Y tenía muchos años de que no me pasara nada así, porque llega un punto, y yo no sé si usted me va a entender, tal vez usted me entiende y se identifica conmigo, donde pareciera que nuestra fe se empieza, cuando crece uno en conocimiento, a veces uno no le da libertad a que las cosas se salgan de la caja cuadrada que uno cree que es el orden que Dios debería de tener. Una vez una persona dijo, y yo quiero hacer mía esa frase, también la hago mía. Una persona dijo que muchas veces se critica algunas cosas porque se dice que Dios es un Dios de orden. Y es cierto, Dios es un Dios de orden. Pero ¿quién dice que el orden mío es el orden de Dios? Eso no es cierto. Dios lo hace en su orden. Y ayer en el culto me contaban estos chiquillos, Derek, es que empezó a caer como un polvo del techo de la iglesia. Y hoy varios me contaron otra vez el testimonio y me dijeron, sí, yo también lo vi, yo lo vi en las luces. Y yo cuando me lo recibieron, yo dije, gloria a Dios, pero no lo recibí de entrada, porque yo dije, puede ser, puede que no. O sea, no lo negué, pero tal vez esa racionalidad que a veces uno le pone a la fe hace que eso sea un bonito, pero irrelevante, porque al final yo ya sé que le entregué mi vida a Cristo y seguiré buscando al Señor. Pero en fin, cuando ya nos íbamos de la iglesia, o yo iba saliendo, yo iba pasando por ahí, y en uno de los campos, aquí por donde está doña Raquel, o donde está Cris, por ahí había un campo, un asiento, estaba que lleno de escarcha, o sea, tenía una capita de escarcha. Y yo dije, vaya, eso no es una cartera, un pantalón. Porque me dijeron, es que aquí hay, pero si usted se acerca al altar, el altar es como un poquito brillante. Entonces, para mí todavía eso no era una prueba. Pero cuando yo vi esa silla, yo dije, vaya, ayer se manifestó
la gloria de Dios. Y yo quiero hacer algo. ¿Cuántos estuvieron ayer en el culto, chicos? Pueden ponerse de pie, porque yo sé que esta gradería de acá me enciende a mí. Quédense de pie. Iglesia, pueden orar por ustedes por ellos. Podemos orar por ellos. Porque creo algo. Creo que necesitamos generaciones que realmente anhelen tanto la presencia de Dios, que la presencia de Dios se manifieste en medio de donde ustedes vayan. Y yo quiero orar para protección de Dios, pero quiero orar para que el Señor lo siga encendiendo. Quiero que el Señor lo siga encendiendo, chicos. Y anhelen eso. Si usted puede extender su mano y ve a alguien ahí cerca, extiéndale la mano a ese joven. Tal vez usted no lo conoce, pero empiece a orar por él. Señor, estamos en medio de un lugar y en medio de un tiempo, Señor, donde los tiempos son peligrosos y cada vez es más difícil ser joven, Señor. Y yo quiero bendecir a cada uno de estos jóvenes, Señor, porque no solo se quedaron con la manifestación de tu gloria en medio del culto, sino que, Señor, después de culto salieron a las calles a predicar, a compartir el evangelio, a recibir más de ti, Señor. Y creo, Señor, que hay hambre y sed, y creo que hay algo que tú estás viendo en esta generación, Señor, y algo que vas a hacer. Y oro para que dentro de cada uno de ellos haya pastores, ministros, evangelistas, gente que no tenga miedo a ser juzgados y criticados, Señor, sino que tienen hambre y sed, Señor, que no se conformaron con la reunión de ayer, sino vinieron hoy porque realmente, Señor, su motivación es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo, hermanos, de verdad. Ahí es donde uno se da cuenta que usted puede tener el título que sea, que yo vine a supervisar el culto y el que salió bendecido fui yo de ese culto. Qué chiva. En fin, hermanos, les cuento. Voy veloz porque hoy tenemos un tiempito de ministración. Esta semana yo le escribí, hemos estado en una serie para los que nos visitan por primera vez, hablando del sufrimiento. Empezamos hablando de lo que era sufrir, lo que era el mal, entender por qué el Señor permite algunas cosas en nuestras vidas. Luego hablamos de que como cristianos vamos a ser perseguidos. Mi mamá estuvo compartiendo la semana anterior, vamos a ser perseguidos. Si usted es cristiano y usted sigue a Cristo, usted sigue una cultura que es totalmente contraria al mundo y te van a criticar y te van a señalar y te van a preguntar por qué y te van a decir que eso está, que es radical y que exagerado y que legalista y que es religioso, y te lo van a decir. Y si no te lo han dicho, te lo van a decir. Y si nunca te lo dicen es porque usted es un cristiano de privado, pero no de público. Entonces, si usted es público, ustedes lo van a criticar. Y es más, te va a criticar no solo la gente de afuera, te va a criticar la gente más cercana a ti y la gente que más amas. Incluso tus amigos, incluso dentro de la misma iglesia. Pero el Señor me puso a detener un momentito la serie. Y hoy vamos a tocar un tema que nada que ver. Próximo domingo vamos a estar predicando el siervo sufriente. Eso es Cristo, la profecía de Isaías 53. Vamos a pegarla con el domingo de resurrección. Entonces invitarlo desde ya a que nos acompañe. Y vamos a cerrar la serie de el entendiendo el sufrimiento. Pero hoy vamos a detenernos y yo le escribí a mis amigos, a mis colegas ministros y les dije, siento esto de Dios, quiero que me lo confirmen. Y por ahí 2 levantaron la mano y dijeron, sí, yo creo que eso hay que hacerlo. Y no estamos en un día normal, no va a ser una prédica normal, no va a ser un culto normal, pero creo que es la voluntad de Dios que se predique esto. Creo, y mucha gente llegó a contarme testimonios, mucha gente salió ministrada al culto anterior, y mucha gente me llegó a contar testimonios de lo que Dios hizo. Y yo espero que hoy Dios haga y que Dios hoy construya y que Dios hoy rompa cosas también en su vida. Y para los que hoy estamos también un poquito incómodos, estamos ya con el proceso de construcción de las graderías de atrás, entonces sé que algunos campos quedaron poca visibilidad, tenemos también otro asunto, otro problema con las pantallas, pero trate de conectarse. Aunque hoy no sea el ambiente físico más propio, yo creo que el ambiente espiritual es el correcto. Y si usted llegó desde la alabanza, usted se da cuenta que hay un mover de Dios hoy que usted lo puede palpar distinto. Y Dios se va a glorificar en medio de esta reunión. En fin, la prédica de hoy se titula Es tiempo de extraer el veneno.
quiero invitarlo a que vaya conmigo. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Yo le dije que el único que puede transformar una vida es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero invitarlo, si hoy usted trajo Biblia, yo sé que lo proyectan en las pantallas. Para el que no trajo, si usted trajo, sáquela. Deja que sea la misma palabra de Dios la que hable a su corazón, la que traiga eso a su corazón y te confronte en tu corazón. Así que quiero invitarlo a que vaya a Proverbios 6, mientras lo busca, Proverbios 6, 16. Vamos a leer un par de versículos ahí. Y este texto empieza con una frase muy fuerte. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Cuando usted lee eso, hermano, usted se da cuenta que lo que sigue es importante. Porque el Señor, a través de el proverbista de Salomón, el Señor viene y abre su corazón, y el Señor viene y dice: esto para mí es aborrecible. Mi corazón no puede con esto. Y creo que la pregunta que nosotros nos hacemos, o la conexión con lo que sigue, es que nosotros nos esperaríamos cuáles son las peores situaciones que podemos vivir en nuestra tierra, y pasa por nuestra mente tal vez un abuso, tal vez lo que es ser un abusador, un asesino, un adúltero, y lo peor de lo peor podría pasar por nuestra mente, y veamos el corazón de Dios abierto a nosotros diciéndonos: esto yo lo aborrezco, esto es abominable para mí. Y casi todas las situaciones que el Señor plantea vienen de nuestro interior y de nuestro corazón. Y 3 están relacionadas al poder de la boca. Leámoslas, hermanos. Número 1, los ojos altivos. El corazón que manifiesta a través de los ojos el orgullo que hay en su corazón. Número 2, la lengua mentirosa. La primera de la boca. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras, la segunda de la boca. Y número 7, con la que nos vamos a quedar hoy, y el que siembra discordia, división, pleito entre hermanos. La única forma de sembrar división o discordia entre hermanos es a través de la palabra. Palabras que nosotros hablamos entre personas. El poder de la palabra genera división. El tiempo de extraer el veneno es el tiempo de extraer el chisme y la murmuración. Hoy vamos a hablar del chisme y de la murmuración. Lamentablemente, algo que pasa en todas las iglesias. Y es tiempo de sacar el veneno del chisme y la murmuración. Dice Charles Spurgeon, una cita que le pongo aquí. Escuche, hermano. El enemigo parece valorar la unidad más de lo que nosotros la valoramos. El enemigo parece que valora la unidad de la iglesia más de lo que nosotros la valoramos. ¿Por qué le doy esta cita? Porque el enemigo es especialista y entiende que si él causa división, un reino dividido contra sí mismo no prevalece, dice la palabra de Dios. Entonces el enemigo siempre va a buscar el pleito, siempre va a buscar que haya enemistad en la gente, porque el enemigo entiende que donde hay unidad hay poder de Dios, y donde hay división hay presas fáciles. Y esto aplica no solo a la iglesia local, esto aplica a todos los niveles de unidad. Si usted tiene un socio con el que usted está dividido, eso va a llevar a pleito. Si usted tiene un matrimonio donde hay división, eso va a llevar a destrucción. Si usted tiene una iglesia donde hay siembra de discordia entre hermanos, eso es la fórmula perfecta para la destrucción, hermano. Y el enemigo lo entiende, y nosotros lo entenderemos. Si yo le pregunto a usted hoy, ¿usted es una persona que contribuye con la unidad de la iglesia? Tal vez usted me dirá: yo no hago nada malo, quizás, pero no estás contribuyendo. Estás siendo un actor pasivo de una situación que se da. El conflicto es parte de la iglesia. El conflicto es parte del matrimonio. El conflicto es parte del plan de Dios.
Si usted me dice, yo me casé y nunca he tenido un pleito, yo le diría, no sea mentiroso, está en la casa de Dios. Toda unión que Dios produce va a llevar a que en algún momento haya conflicto. Y la Biblia habla del conflicto porque el Señor quiere que aprendamos a sanar las situaciones que se den de una forma correcta, de una forma bíblica, que sanemos el conflicto de la forma en como Dios quiere que sanemos el conflicto. ¿Amamos a Dios? ¿Cuántos de aquí genuinamente puede decir yo amo a Dios? Puede levantar su mano. ¿Que ama al Señor? Seguro de lo que está diciendo. Levántela con orgullo, mi hermano. Tiene que estar, proclame a Cristo. En medio de testifica a Cristo. Si usted ama a Dios, usted ama lo que Dios ama. Si usted ama lo que Dios ama, usted ama la iglesia. Si usted ama la iglesia, el que está llamado a traer unidad a la iglesia es usted. ¿Está conmigo, hermano? El que levantó las manos, ¿está conmigo? Ok. ¿Por qué no trabajamos tanto para construir unidad como el enemigo trabaja para destruirla? Quiero que vayamos al texto, Santiago 3, del 1 al 10. El texto habla por sí mismo, es un poco largo, pero vamos a irlo leyendo despacio y dejemos que el texto nos empiece a hablar. El texto nos va a dar la respuesta ahí. Nosotros vamos a crecer con lo que vamos a leer, pero deje que el texto le empiece a hablar. Dice lo siguiente: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. ¿Cuántos maestros hay aquí de un grupo de casa, de la iglesia, de algún grupo que esté enseñando? ¿Puede levantar su mano? ¿Ok? ¿Ok? Escuche. Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Hermano, el que levantó la mano, ¿está entendiendo lo que está leyendo? ¿Sí? Ok. Seremos juzgados de una manera más estricta. Porque el Señor espera que haya una integridad entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Eso es lo que el Señor espera. Que tratemos de hacerlo mejor. Ahora, el texto sigue dando la respuesta. Es cierto que todos cometemos errores. Todos fallamos. Nadie es perfecto. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y aquí es donde empieza el reto para nosotros. Si yo puedo dominar lo que sale de mi boca, yo voy a poder caminar en total integridad delante de Dios. O sea, la boca condiciona todo lo que yo haga. Todo lo que yo soy y todo lo que yo produzca viene de lo que brota de mi boca. También un pequeño timón, ya que hace la comparación, hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Ahí me brinqué uno. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno a la boca. Control que viene de la boca. Y aquí viene el que me interesa. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia discursos grandes. Así también, una sola chispa pequeña puede incendiar todo un bosque. Una chispa pequeña en nuestro corazón puede producir y quemar algo hermoso. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero, escuche, de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El infierno mismo enciende nuestra boca. ¿Está leyendo lo mismo que yo, hermano? Porque es impactante. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Y a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. No está bien. ¿Qué es el chisme, hermanos? Tenemos que empezar por ahí.
¿Qué es chismear? ¿Qué es murmurar? Es hablar o elaborar un argumento, sea verdad o sea mentira, y compartirlo con la persona que no puede resolver. Voy a repetir eso, porque a veces creemos que chismear es mentir. No es lo mismo. Yo puedo armar un argumento que sea verdad o que sea mentira. Y si yo ese argumento lo comparto con aquel que no puede dar resolución al tema, yo estoy chismeando. Y tanto chismea el que habla como el que escucha. Y se contamina de veneno el que habla como el que escucha. ¿Está conmigo? Dice John Piper, el chisme es un espíritu maligno que está interesado en herir y no en ayudar. El chisme es placer. Decir que el pecado no produzca placer es tapar el sol con un dedo. El pecado produce placer, el chisme trae placer. Y quiero que entendamos el corazón detrás del chisme, de por qué el chisme trae placer. Si lo que estoy hablando es palabras de destrucción, porque el chisme nos hace sentir poderosos. Nos hace sentir, el orgullo empieza a brotar. Porque yo tengo algo que nadie más tiene. Tengo información que nadie más maneja. Y esa información me hace sentirme poderoso. Tengo en mí la herramienta para poder construir o destruir la vida de alguien. Y el chisme evidencia el orgullo, el corazón orgulloso, el corazón lleno de vanagloria, el corazón que parece importarle más la vida del ajeno que la propia vida de uno, porque quizás no ha encontrado placer en Jesús. Porque quizá no ha encontrado llenura en Jesús. Entonces necesito estar hablando de lo que la otra persona tiene o no tiene para hacerme sentir importante y poderoso. ¿Por qué el chisme destruye? Porque la misma Biblia lo dice. En nuestra boca hay poder para bendecir y maldecir, para brotar vida o salir muerte. Y cuando de nuestra boca sale poder para la muerte, el chisme viene cargado de eso, de destrucción, de un poder de destrucción, de un poder de rompimiento. Ahora, antes de empezar a predicar, esto es pura enseñanza y ya voy a entrar a la predicación, yo necesito tocar cómo atacamos esto. Y si usted está anotando, anote estos 3 puntos, para mí son fundamentales, son muy fáciles de recordar. Número 1. Necesito tener temor de Dios. ¿Cómo hago yo para tener temor de Dios? Necesito ver esta acción pecaminosa de la misma forma en como Dios la ve. Si usted ama a su pareja, usted aborrece el adulterio. Si usted aborrece el adulterio, usted quita de su vida todo lo que estorbe y lo que pueda dar fruto a que ese adulterio se consuma. Y usted lo arranca porque usted sabe lo destructivo que el adulterio puede ser para una relación, para una familia, para una generación. Usted sabe lo que producen hijos y lo que producen personas. Y usted lo ve tan destructivo que usted dice, yo no quiero ver esto para mi vida. Pero si nosotros vemos el chisme como algo aborrecible para el Señor y lo vemos en la categoría de las 7 cosas que Dios aborrece, nosotros deberíamos de tener la misma actitud con el chisme. Deberíamos tener el mismo temor de Dios de que nuestros oídos se contaminen. Y quizá no nos va a pasar como en el Antiguo Testamento, de Miriam y Aarón mintiendo y llenos de lepra. Quizá no nos va a pasar eso. Pero en nuestro corazón algo empieza a morir y a contaminarse. Y aunque nuestra muerte no sea física, nuestras heridas en nuestro corazón nos empiezan a matar en nuestro interior. Y eso es peor. Porque la contaminación es tan sutil que mi muerte empieza a ser lenta y postergada en el tiempo. Y cuando me dé cuenta ya estoy totalmente contaminado y totalmente sucio y totalmente destruido. Así que punto número 1, necesito tener temor de Dios y aprender a ver el chisme como Dios lo ve. Número 2, necesito tener dominio propio. El que tiene el Espíritu Santo tiene el espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio.
Ese es el fruto del Espíritu de Dios. Y si bien nadie puede dominar su propia lengua en sus fuerzas, me voy a Santiago 1:26 y escuche esto, hermano. Si afirma ser religioso, pongámosle paréntesis ahí, si usted afirma servir a Dios, que tiene un llamado, un servicio a Dios, un propósito en Dios, y usted dice, yo tengo propósito en Dios, soy esa persona que sirvo a Dios, pero no controlo, no tengo dominio propio sobre mi lengua, me engaño a mí mismo. Y mi servicio a Dios, mi religión, no vale nada. Es lo que dice el texto. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué sirvo al Señor? ¿Para qué digo que hago? Si yo no tengo dominio propio sobre mis acciones, sobre lo que yo digo. Se necesita el Espíritu Santo. Yo no puedo tener control de mi lengua si no tengo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que me lleva y me enseña a controlar la lengua y toma tiempo. Quiero decirle, toma tiempo. Yo tengo que temer a Dios, tengo que tener dominio propio. Y por último, tengo que tener amor por Dios. Y amar a Dios es amar lo que Dios ama. Y si yo amo a Dios, yo nunca laceraría lo que Dios ama. ¿Y sabe qué ama el Señor? Dios ama a su iglesia. Dios ama su matrimonio. Dios ama a cada persona que Él creó. Dios ama a sus hijos, pero también ama a los que están afuera. Porque los de afuera también fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Decidieron apartarse de Dios, pero fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo hablo mal, al que estoy yo juzgando y señalando es al Señor, y le estoy diciendo, Señor, no lo hiciste en la forma en como yo quiero o yo pienso que deberían de haber sido hechas las cosas. Y juzgo la obra de Dios y señalo a Dios y culpo a Dios y digo que lo que Dios un día creó y dijo es bueno, para mí no es tan bueno. ¿Usted está conmigo, hermano? Vamos a empezar a predicar ahora sí, me va a tomar muy poco tiempo. ¿Cómo se ve el chisme? Chicos, si pueden ayudarme los servidores otra vez. ¿Sabe? A veces yo creo que le damos durísimo a Israel. Le damos durísimo. Y nosotros decimos que Israel fue, y no se me distraiga, ellos me van a ayudar a ilustrar un par de cositas. Gracias, chicos. A veces decimos que Israel se equivocó en esto, se equivocó en lo otro, vieron la gloria de Dios y no hicieron lo que debían hacer, pero nosotros no somos diferentes de Israel. Vemos la gloria de Dios, vemos cómo el Señor trae salvación, cómo Dios responde en nuestras oraciones, cómo Dios provee a mi casa, cómo Dios me trae a lugares de delicados pasos. Vemos cómo Dios opera, pero tenemos un problema. Somos insaciables, queremos más y queremos de nuestro propio corazón y queremos que se hagan las cosas a nuestra manera. Entonces empezamos a hablar y empezamos a quejarnos y no le damos gracias a Dios, sino que empezamos a decir, Dios, es que lo debiste haber hecho de esta manera, es que a mí me falta esto, es que yo necesito esto. Israel oró para que Dios lo sacara de una tierra de esclavitud que tenían años. Le rogaron y le rogaron al Señor. Y el Señor manda un libertador a través de Moisés. Dios se glorifica. Ven la gloria de Dios como la vemos nosotros en la iglesia. ¿Sabe qué le doy yo gloria a Dios? Yo veo la gloria de Dios cada vez que vengo, cada vez que me reúno, cada vez que tengo una consejería, no solo en la iglesia, porque la iglesia no es un lugar físico. Cada vez que salgo a alguna casa a dar una consejería, yo veo la gloria de Dios operando en medio de ese lugar. Yo veo vidas transformadas, yo veo gente creciendo en su temor a Dios, queriendo agradar a Dios. Y sin embargo somos insaciables. Y empezamos a murmurar y a hablar. Y hablamos y hablamos. Señor, es que esto no debería ser así. Y voy a leer el primero. Éxodo 15:24. Ese pueblo que Dios un día liberó, que fue la respuesta de las oraciones, no tenían más que unos días caminando en el desierto. Y ya empiezan. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Chismeó contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Quejándose. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted conoce la historia? ¿Les faltó algo? ¿Hubo sombra
la nube del Señor que les tapaba el sol. Hubo fuego del Señor que les daba calor y luz en la noche. Les faltó comida, el Señor proveyó del cielo. Les faltó agua, el Señor proveyó de la roca. Les faltó algo, no, pero ellos no estaban conformes. Y es más, maldecían la obra de Dios diciendo, sería bueno volvernos a Egipto. De memoria cortoplacista, acordándonos de la esclavitud en la cual vivían. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Y nosotros venimos y escuchamos en la iglesia y fuera de la iglesia que alguien viene y me dice algo y me contamina en mi corazón. Uy, vieras que es que tal persona me dijo X cosa. Y yo le soy honesto, hermano. Y a veces lo disfrazamos de un panderetismo ahí raro, el chisme. Mi hermano, le voy a contar algo, pero no le diga a nadie. Es para que oremos por él. ¿O no? ¿No lo ha escuchado, hermano? Y empieza a subir. Y el problema es que esta pequeña contaminación que empezó a subir, el día que yo no confesé, lo guardé en mi corazón, no pedí perdón, aquí está ese veneno en medio de mi ser, el día que esa persona haga algo. El día que esa persona sabe que ni siquiera sabe lo que usted está pensando o lo que usted está sintiendo, empiezo yo a mi corazón a decir, yo sabía. Era cierto lo que me dijo tal persona. Era verdad. Y este pequeño veneno empezó a hacer esto en mi mente. Y empezó a ensuciar y empezó a calar mi vida. Y empezó a hacerme sentir mal. Y sí, es que esta persona es así y es asá y hace y deshace y dijo y no dijo y es y no es. Y el veneno empieza a contaminar. Ahora encuentro a alguien, busco a alguien y le digo, vieras que te voy a contar esto. Yo opino yo creo, yo haría, yo lo manejaría. Es que si fuera yo, es que yo. Y lo que empezó siendo un pequeño fuego que leímos al inicio, empezó a contaminar a una persona al punto donde su corazón ya está lleno de suciedad, lleno de veneno. Y esta persona no se conforma con el veneno que está aquí, sino que esta persona empieza a contaminar a otros. Y el chisme empieza a destruir el bosque, la obra del Señor. Y ahí es donde empieza la destrucción. Porque yo se lo dije al inicio, yo no estoy hablando de si lo que se escuchó era verdad o no. Puede que haya sido verdad, puede que no. Pero lo que produjo en mi corazón es contaminación. Produjo enojo, produjo resentimiento, produjo ira. Incluso, hermanos, empieza a producir odio hacia los demás. Y qué contradictorio, porque el Señor no nos ha llamado a juzgar. El Señor no nos ha llamado a odiar. El Señor nos ha llamado a amar, incluso hasta nuestros enemigos. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que esto produce y el dolor que esto puede causar a nuestro corazón. Disfrazamos el chisme de santidad, disfrazamos el chisme de opinión, disfrazamos el chisme de que tenemos el derecho para decir lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, con quién nos dé la gana y de la forma en que nos dé la gana. Y dejamos que la contaminación entre en nuestro corazón. Y el pueblo siguió quejándose y dijo, y toda la congregación, Éxodo 16:2, ya pasó de un pueblo a que todos los que estaban ahí, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 16:2. Éxodo 16:8. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Y dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros. Corazón de gracia de Dios. Porque Jehová ha oído vuestras oraciones. Ahí dice oraciones, hermanos.
vuestras murmuraciones, porque a Jehová no se le pasa por alto nada. Con que habéis murmurado contra Moisés. Ahí dice Moisés, hermanos. Contra él. Porque nosotros, dice Moisés, ¿qué somos? ¿Qué soy yo? Yo no hice nada, yo no escogí nada, yo no definí nada, dice Moisés. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y yo sé que alguno dirá, porque quizá tu corazón está tan herido, que es lo que vas a concluir. Mira, Derek está diciendo eso para defenderse él, o para que nadie hable mal contra él, o nadie opine. Mi hermano, si usted algún día ha tenido la oportunidad de hablar conmigo, porque creo que es fácil juzgar desde afuera o de las experiencias externas. Hoy Robert, que por ahí andaba, vino a contarme ahí, Derek, ¿por qué no hacemos esto? Y yo, tienes toda la razón, brother, qué buena idea, gloria a Dios. Yo estoy abierto a opiniones, estoy abierto a escuchar lo bueno y lo malo, estoy abierto a lo que sea, pero que venga del corazón de Dios, que venga con el corazón correcto, que venga con el deseo de construir y no de destruir, que venga con el deseo de traer el diseño de Dios y no de contaminar, porque yo no me las sé todas, pero al final el que decide las cosas no soy yo, es Dios. El que pone y quita reinos y reyes es Dios. El que pone y quita personas es Dios, no yo. A mí no me toca. El que va a juzgar y el que termina bien o mal, no soy, es usted el que habla. Hermano, y si usted me está juzgando sin ni siquiera terminar la prédica, yo le quiero decir, lo perdono. Porque estás tan contaminado que ni siquiera puedes recibir lo que Dios tiene para ti, juzgando de entrada. Y de entrada quiero decirte, te perdono, te quiero soltar. Pero creo una cosa, hermano. Se puede diferir, pero no se puede juzgar. No se puede destruir y no se puede maldecir. No se puede. Todos somos Moisés y Aarón. Moisés y Aarón eran dos personas con un propósito y un llamado. Y si usted Dios lo escogió, y si usted Dios lo tiene ahí, y si usted Dios lo tiene un llamado, hay de aquel que hable contra usted, hermano. Porque usted es un hijo de Dios. Y Dios como papá no va a dejar que hablen mal de sus hijos. Dios te va a cubrir y Dios te va a proteger. Chema, si puedes ir pasando. Alguien tiene que romper la maldición. Tal vez usted me dirá, yo no creo en maldiciones. Alguien tiene que romper el patrón. Tal vez usted me dirá, no creo en patrones. Alguien tiene que romper el molde. Porque para mí es nuevo que en la iglesia, antes éramos poquitos y yo solo conocía a una persona de la familia. Hoy yo puedo ver familias donde hay hasta 3 generaciones congregándose en la misma iglesia o más. Mi familia, gloria a Dios, hay hasta 4 generaciones congregándose acá. Pero usted puede ver el patrón tanto de cosas buenas como el patrón o la maldición de cosas malas en esa misma familia. Y usted ve lo que una persona esforzada en su trabajo produce en sus hijos, como lo que una persona chismosa produce en sus hijos. Y la maldición y el odio que esto produce, porque esto empieza a ser tan fuerte en tu vida que nunca estás contento, que nunca estás feliz, que siempre estás odiando y siempre estás lleno de inseguridades y una falta de paz y hablando cosas y ya no sabes ni qué le dijiste a nadie, y esto llegó a contaminarte que te destruye a un punto donde usted no sabe ni cómo controlarlo, y alguien va a tener que pararse en la brecha y alguien va a tener que decir hasta aquí. Yo no quiero esto para mis hijos. Yo no quiero esto para mis nietos. Yo quiero que verdaderamente puedan vivir la plenitud que Cristo diseñó para ellos. Que lo que el Señor planeó se lleve a cabo para ellos. Porque el que habla mal está ministrado o por sus emociones o por un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Quiero ponerle un ejemplo. Un deseo de ser excelente ministrado por el Espíritu de Dios te lleva a motivación. Ministrado por un espíritu contrario al Espíritu de Dios te lleva a juicio. Un deseo de rectitud motivado por el Espíritu de Dios te lleva a santificación. Un deseo de rectitud ministrado por el espíritu contrario te lleva a heridas.
una lástima, un sentimiento de identificación y empatía por el prójimo, motivado por el Espíritu de Dios, te va a llevar a misericordia. Y motivado por un espíritu contrario, te va a llevar a cargas y a odio y a rechazo. Y por último, una culpa encendida por el Espíritu de Dios te va a llevar a transformaciones en amor. Y una culpa encendida por el enemigo te va a llevar al odio y al rencor. ¿Cuántos de aquí quieren moverse a lo nuevo que tiene Dios para su vida, al plan de Dios, al plan perfecto y al proyecto de Dios a su vida? Usted puede levantar su mano. Si realmente eso es un anhelo para usted, yo quiero lo nuevo que Dios tiene para mí. Si usted levantó su mano, no puede sembrar lo nuevo y plantar una semilla en un terreno lleno de veneno y pensar que esto va a dar fruto. Hay que arrancar el veneno para que la semilla sea sembrada en el suelo correcto y el árbol crezca y dé fruto y perdure y se multiplique y dé más. Hay que extraer el veneno, hermanos. Pastor, ¿cómo se extrae el veneno? Y es lo que yo quiero motivarlo a usted a que haga hoy. Puede que usted haya juzgado o haya hablado mal contra alguien aquí presente. Puede que sea su líder. Puede que sea su pareja. Puede que sea que levantaste juicio contra alguien que ni siquiera conoces, solamente por su apariencia. Puede ser que usted ni siquiera sabía eso y yo no le estoy juzgando el corazón. Solo Dios puede ver su corazón. Pero si en mi actuar esto se ha dado, la única forma de cortar el veneno no es solamente, Señor, perdóname, porque el daño ya fue hecho. Dios, perdóname, está bien, sané esto, pero el daño aquí está. Y ya el daño fue hecho. La única forma en que se sana el corazón es que yo voy a tener que, como fui valiente para hablar mal de alguien a sus espaldas, yo voy a tener que ir a pedir perdón. Y voy a tener que levantarme y voy a tener que ir a pedir perdón. Y voy a tener que ir a decirle disculpa, perdóname. La única manera en que el daño se ha quitado, en que la contaminación sea verdaderamente extraída. Y no basta solamente con aquel que habló, también es aquel que escuchó y no detuvo. Tu corazón quedó contaminado. Llega un punto, hermanos, y yo se lo digo, cuando alguien se va de la iglesia, si le abro mi corazón, cuando vienen aquí todos lo aman, y no sé qué, y mi pastor, y esto y lo otro, y cuando se va de aquí, el blanco de todas las críticas es uno. Y yo lo sé, yo lo acepté cuando entré al ministerio, y no me estoy quejando ni mucho menos. Pero ¿qué le quiero ilustrar? Que uno se da cuenta de muchas cosas. Y uno sabe cuando hay gente que habla mal. Y uno sabe cuando hay gente que lo destruye con sus palabras. Y al final uno confía en que el Señor tiene control. No estoy aquí a decir pobrecito yo, ni mucho menos. Y yo se lo planteé anteriormente. Ojalá su corazón no esté tan contaminado para pensar eso. Pero sí creo que este es un mal que el Señor nos ha estado hablando. Creo que el Señor nos ha confirmado. Creo que hemos venido semanas, los intercesores lo saben, hemos estado orando para que el Señor venga y traer sanidad, y he estado hablando estos temas con algunos en lo individual, y quiero decirles, si lo hablé con usted en lo individual, ahí quedó, pero a mí me gustaría que esto se saque del corazón de la iglesia. No solo de los casos individuales que ya hablamos y nos perdonamos y sanamos y listo, se cerró ahí el tema, pero esto hay que sacarlo del corazón de la iglesia. Porque esto va a volver a venir a tocar la puerta, pero yo quiero pensar que esta es una iglesia madura, que la próxima vez no vamos a dejar que el veneno venga a tocar la puerta de nuestro corazón. Ni mi casa, ni mis generaciones, ni mi vida.